Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. El regreso de las grandes leyendas de One Piece podría suceder, todo por una decisión de Gecko Moria, de volver al mar después de haber sido derrotado y dejar de ser un Shichibukai. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, Moria siempre fue ese tipo de personaje que parece estar roto, ¿saben? Pero al mismo tiempo, la forma en que Oda lo escribió allá en Thriller Bark me da la sensación de que es una bomba de tiempo olvidada. Tal vez no fue eliminado por completo, porque aún hay una pieza suya en este juego que necesita encajar. Y si tuviera que imaginar cómo regresaría, no sería de cualquier manera. Creo que si Moria apareciera de nuevo, el impacto tendría que ser el mismo que tuvo cuando apareció por primera vez con ese barco colosal, flotando con su rostro estampado en el mástil como si fuera un anuncio para el mundo. Prepárense, porque la oscuridad se acerca. Pero esta vez no me lo imagino regresando solo con zombies aleatorios. Si regresara ahora, tendría que ser con los grandes. Estoy hablando de los verdaderos monstruos, y entre ellos hay uno que no sale de la cabeza de nadie desde que perdió la vida en Marineford: Barba Blanca. El capítulo 925 es la primera señal clara de que Moria todavía está en el tablero. Cuando invade a Shinosu buscando a Absalom, ya se nota que no es más ese tipo bufonesco, o al menos ya no quiere ser visto así. Lo primero que me impacta de ese capítulo es el hecho de que fue solo a una isla llena de piratas sin ley. Eso no es poca cosa. El tipo que un día dejó de creer en su tripulación y quiso confiar solo en zombies, de repente está ahí, tocando la puerta de la base de Barba Negra, que ya todos sabemos que no juega. Y aunque fue derrotado allí, lo que más me llama la atención es que Teach no se deshizo de él de inmediato, tal vez porque ve valor en la sombra de Moria, o tal vez ya entendió lo mismo que yo: la Kage Kage no Mi aún puede causar mucho estrago. Y en un mundo donde las piezas se están moviendo cada vez más rápido, un poder que puede animar los cuerpos de aquellos que marcaron eras enteras puede cambiar el juego. Imagínalo conmigo, Moria escapando de allí, o incluso aliándose con Teach por un tiempo, pero que por alguna razón decide actuar por cuenta propia. Tal vez tenga acceso a restos preservados, cuerpos mantenidos en secreto, o incluso tumbas que nadie se atrevió a tocar. Creo que sería mucho más interesante si tuviera una motivación real, ¿sabes? Algo más allá de la venganza. Y si quisiera probar que puede ser el pirata más grande de todos, no con una tripulación viva, sino con una formada por los nombres más grandes que jamás existieron. No para dominar el mundo, sino para decir: creen que el tiempo de estos monstruos se acabó. Yo puedo traerlos de vuelta, con o sin alma, con o sin voluntad propia, y hacer que recuerden quiénes fueron, aunque sea a la fuerza. Y ahí entra Barba Blanca. Su cuerpo, según el capítulo 925, no fue arrastrado por la corriente como muchos pensaban. El mismo Marco dice que la tumba de Barba Blanca fue violada, y nadie en Marineford lo vio siendo sepultado. Oda nunca muestra eso, es demasiado importante como para haberlo dejado pasar. Tal vez hizo eso justamente para dejar una puerta abierta. ¿Y quién tendría interés en un cuerpo como el de Barba Blanca? ¿Quién podría usarlo de forma directa? Creo que solo Moria. Y si lo pensamos bien, no solo el cuerpo de Barba Blanca podría estar siendo guardado, también el de Ace. La tumba de ambos fue mostrada en el capítulo 590, pero eso es solo una imagen estática, casi como una postal, para conmover al lector. No hay confirmación visual o narrativa de que los cuerpos siguen allí. Y Moria, con su habilidad, no necesita el alma. Solo necesita la sombra de alguien fuerte. Y con el caos en el mundo ahora, lo que sobran son sombras poderosas. Tal vez Oda nunca quiso que Moria fuera un villano cómico. Tal vez solo lo estaba preparando para este momento. Imagínalo llegando a un campo de batalla, donde los piratas de todo el mundo están enfrentándose, y de repente surge del suelo un coloso con la forma de Edward Newgate, ojos vacíos, cabello ondeando al viento, empuñando el bisento, con la misma fuerza bruta que tenía en vida. Tal vez incluso más, gracias a la sombra que lo alimenta. Sería poético, porque el mundo vería una vez más la figura de alguien que marcó una era, pero esta vez sin corazón, sin ideales, solo la fuerza cruda, manipulada por alguien que siempre vivió a la sombra de los demás. Y si lo pensamos bien, Moria podría ir más allá. No creo que se limitaría a una sola leyenda. Podría comenzar a formar una nueva especie de Yonkou, no con alianzas, no con ejércitos vivos, sino con un verdadero museo de las leyendas, donde cada gran nombre que perdió la vida regresaría, caminando, luchando, actuando
actuando según su voluntad. El propio Coars, que fue llamado el arrastrador de continentes, ya fue utilizado por él antes, así que ahora con más experiencia, tal vez Moria buscaría cosas aún más grandes. ¿Quién sabe si podría recuperar el cuerpo de Rox? Tal vez por eso el rostro de Sebek nunca ha sido mostrado. Tal vez Oda está guardando eso porque la forma en que será revelado vendrá junto con algo mucho más grande. Puede que sea Moria quien traiga ese rostro a la luz. Ahora piensa, Barba Blanca, Ace o Ers, tal vez incluso Roger si algún día se descubre su cuerpo. ¿Sabes qué tienen todos ellos en común? El impacto que causarían al regresar. No importa si vuelven vacíos, controlados, sin memoria. Solo su presencia sacudiría estructuras. Y eso tal vez sea el verdadero tesoro de la Kage Kage no Mi. No es solo levantar cuerpos, es resucitar memorias, heridas, traumas. Moria podría ser el único capaz de traer a los muertos de vuelta no por el alma, sino por el simbolismo. Podría hacer que el mundo enfrente a sus fantasmas. Y aquí entra un detalle que me gusta pensar. La sombra usada para revivir a alguien no tiene que ser de esa misma persona. Eso fue mostrado en Thriller Bark varias veces. El cuerpo era uno, la sombra era de otro. Entonces, tal vez, solo tal vez, Moria no necesite encontrar la sombra del propio Barba Blanca para traerlo de vuelta. Tal vez encuentre a alguien con fuerza semejante, alguien que posea un haki o una voluntad capaz de animar ese cuerpo de forma casi idéntica. Y eso abre un montón de posibilidades. ¿Quién tiene una fuerza tan parecida? ¿Quién heredó la voluntad de ese hombre? Tal vez alguno de sus hijos, tal vez incluso un rival. Y si colocara la sombra de Weevil, por ejemplo, en el cuerpo del propio Edward, sería como si el hijo le diera vida al padre. ¿Es macabro? Sí, pero también es poético. Porque tal vez, en el fondo, Weevil solo quería eso, sentir el peso de ese legado de forma concreta. Y es ahí donde las cosas empiezan a salirse de control. Porque si Moria logra eso, ¿quién más podría detenerlo? Los marines ya están sobrecargados. Los Yonkou están ocupados intentando destruirse entre ellos. ¿El gobierno? Tal vez hasta ellos quisieran tener a Moria de su lado, usando ese poder para mantener el mundo bajo control. ¿Y si todo esto ha sido planeado desde hace mucho tiempo? ¿Y si Moria ha estado esperando el momento exacto para liberar esas sombras? ¿Y si ya tiene una isla entera, oculta en las sombras, donde guarda esos cuerpos como piezas de ajedrez listas para ser utilizadas? Creo que el mayor truco de Oda con Moria fue hacernos olvidarlo. Mientras todos miraban a Kaido, a Luffy, a Shanks, Moria estaba ahí, en las sombras de verdad, literalmente. Tal vez su gran regreso no se trate solo de poder, tal vez se trate del miedo que puede provocar, el miedo de que los muertos no están descansando, el miedo de que las leyendas pueden ser manipuladas, el miedo de que incluso la historia misma puede reescribirse con un cuerpo vacío y una sombra prestada. Y si eso llega a pasar, el mundo ya no será el mismo. Y por eso, si Moria realmente está moviéndose entre bastidores, la próxima guerra no será solo entre los vivos, será entre eras. Porque, a diferencia de cualquier otro personaje que hemos visto hasta ahora, él carga con la capacidad de colapsar la línea temporal emocional de todos los que presencien su avance. Un ejército de cuerpos legendarios, sin alma, sin dudas, con fuerza amplificada por sombras elegidas a dedo, sería el equivalente a hacer que el mundo entero enfrente su propio pasado como un arma letal. Y ahí es cuando empieza a doler de verdad. Imagina a Marco viendo el cuerpo de Barba Blanca en movimiento, pero con una sombra en los ojos que no reconoce. Imagina a Sabo enfrentando a Ace de nuevo, pero sin palabras, sin sonrisa, solo con poder. ¿Cómo luchas contra alguien que fue parte de tu razón para vivir? ¿Y cómo derrotas algo que no siente dolor, que no tiene límites morales, que es, en el fondo, un reflejo de lo que más amaste o temiste? La guerra emocional que Moria puede desatar es más grande que cualquier ataque de Akainu o plan de Imu. Y tal vez eso sea lo que él está esperando, el momento en que todos estén tan distraídos con las batallas del presente, que nadie note lo que viene del pasado. Y si en medio de una lucha decisiva entre el gobierno y los revolucionarios, o entre los Yonkou y la marina, el suelo simplemente se abre, y uno por uno, los gigantes del pasado comienzan a emerger. Sin aviso, sin anuncio, solo la presencia, silenciosa e imponente, de todo aquello que ya se daba por terminado. En ese escenario, Moria no sería solo un villano que regresa, sería un catalizador, un agente del caos con propósito, la representación de lo que sucede cuando ignoras las sombras por demasiado tiempo. Y entonces, tal vez, empecemos a entender lo que Oda está reservando para el tramo final, porque revivir leyendas no es solo una estrategia de combate, es un enfrentamiento directo con el legado.
legado. Es hacer que el mundo mire a los ojos de lo que construyó y decida si se va a arrodillar otra vez o si por fin va a enterrar el pasado de verdad. Pero hasta entonces, el silencio de Moria quizás sea lo más aterrador de todo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!